Y vamos a arrancar con lo que está pasando, ¿no? Vamos a arrancar con el tema principal. Y lo de Delfina Gómez. Y a mí es muy querido ese tema, porque les quiero decir que yo en el 2017 arranqué el Chapucero, el canal original del Chapucero. Y después, el 2017 era la elección del Estado de México. Entonces, en este arranque, yo sí, en el Chapucero, que también empezó a crecer, poco a poco fui yo cubriendo cada vez más y más y más la elección del Estado de México. Y en aquel momento una muy desconocida, Delfina Gómez, empezó, me acuerdo, en 5º lugar, arrancó muy atrás en las encuestas, y después, ¿no?, como el Chapucero, Delfina Gómez subió como la espuma, y en el día de la campaña, pues según lo que yo transmití, había ganado la elección. Y después, esto en el Chapucero, o sea, fue en vivo, ya Mauricio se había incorporado en el Chapucero, en las transmisiones en vivo, vimos cómo nos robaron la elección, y al siguiente día de la elección, el lunes, sacamos un video que se llamó Las pruebas del fraude del Edomex, en donde mostramos cómo a través del PREP manipularon las cifras para darle la victoria a Alfredo del Mazo, y ese fue mi primer video viral. Bueno, nuestro primer video viral del Chapucero, el de las pruebas del fraude del Estado de México. Entonces la verdad es que sí le tengo un gran aprecio a este momento de la época de hace 6 años, y bueno, ahorita que arranca el Estado de México. Y bueno, ahora que Delfina Gómez vuelve a ser candidata, pues también claro, ¿no? Yo curiosamente no conozco personalmente a Delfina Gómez, es más, yo nunca he hablado con ella ni chateado, pero esto sí nos ha acercado, por así decirlo. Vamos a escuchar cómo hoy, hace unos minutos, finalmente revelaron cómo Delfina Gómez va a ser la candidata. De la opinión del pueblo mexiquense. Entonces no tenemos mucho o algo la política, mientras que prácticamente la gran mayoría del 60% les interesa poco o nada en la política. Estos son datos que traemos básicamente a nivel nacional de igual forma. Adelante, por favor. A los electores se les preguntó si consideran que el Estado va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Como vemos, la gran mayoría del 60% considera que el Estado va en la dirección incorrecta, mientras que solo un 30% mencionó que el Estado va en la dirección correcta. En cuanto a la evaluación de autoridades, por un lado evaluamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del lado derecho encontramos a la evaluación del gobernador Alfredo del Mazo Maza. En este caso, Andrés Manuel López Obrador obtuvo una calificación promedio de 6.6 puntos, destacando que aproximadamente traemos un 30% de personas que lo califican con 9 y 10 de calificación. Su contraparte, la calificación promedio del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, obtiene una calificación promedio de 5.2. En cuanto a la intención de voto por partido, en primer lugar de preferencia se encuentra Morena con 36.6% de las preferencias, seguido del PRI con 17.6%, en tercer lugar se encuentra el PAN con 8.3% y los demás partidos vemos que tienen 3% o menos de preferencia. En este caso obtuvimos una no respuesta aproximadamente de 26%, entre aquellas personas que respondieron que no tienen preferencia por ningún partido y aquellas que se abstuvieron de contestar. Ahora, en cuanto al rechazo partidista, en primer lugar tenemos el PRI con 41.8% de electores que mencionan que nunca votarían por ese partido. En segundo lugar y tercero, prácticamente con el mismo porcentaje, se encuentran Morena y el PAN, seguido del PRD con 7% aproximadamente. Bueno, y ahora vamos a entrar a la evaluación de los aspirantes, que como bien mencionó el presidente Mario, fueron 4, 3 hombres, 1 mujer. En cuanto al conocimiento, el primer lugar lo ocupa Delfina Gómez Álvarez con 44.9% de conocimiento, seguido de Higinio Martínez Miranda con 22.4%. De manera similar a ese porcentaje se encuentra también Luis Fernando Vilchis Contreras con 21.2% y en cuarto lugar lo obtiene Horacio Duarte Olivares con 14%.
Se les pregunta a las personas también con qué partido político lo relacionan y en este caso vemos que principalmente lo relacionan con el partido político Morena. En cuanto a opiniones, vemos que el primer lugar con opiniones buenas lo ocupa Delfina Gómez Álvarez con 19.3%, el segundo lugar Higinio Martínez Miranda con 8.4%, tercer lugar Luis Fernando Vilchis Contreras con 6.9%, y un cuarto lugar lo ocupa Higinio Martínez Miranda con 4.8%. Esta opinión veremos después que se pasa a la tabla de estimación de diferencias, en donde se asigna un punto a aquella persona que haya obtenido la opinión positiva en primer lugar. En esta tabla vemos el desglose de los atributos. Se midieron 5 atributos. Como vemos en la parte de arriba, se midió honestidad, respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cercanía a la gente, conocimiento del Estado y el quinto, ¿qué tanto cumple lo que dice? Bueno, ahí vamos a irnos mejor al resultado final, porque sea un poco lento. Ese es el resultado final, ponlo. Esta es la tablita más importante, en donde hay unos puntos. Eso es importante, hay que ver cómo van a ser las encuestas de Morena, ¿no? Y así van a ser las encuestas presidenciales. No solo va a haber un reactivo. ¿Usted quién quiere que sea como candidato presidencial? No. Es por puntos, ¿no? Son varios reactivos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cada uno de estos reactivos tiene un valor, ¿no? 2, 1, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 1, 2, 2.75. Y entonces el chiste es ganar más puntos. Entonces, por ejemplo, aquí Delfina Gómez, por ejemplo, ella gana en la opinión positiva, tiene 19.3%, se llevó 2 puntitos. También gana en cuestión de la ven más honesta, porque ganó 14.2 puntos por ciento, un puntito más. Respeta el derecho de las mujeres, también se llevó el 0.5% más. Está cercana, 0.25 más. Conoce el Estado, 0.25 más. Cumple, 0.25 más. Es una buena candidata, ella también gana en este reactivo un puntito más. Disposición a votar por Delfina, gana también aquí con 30%, 2 puntitos más. Y bueno, la más importante es preferencia como candidato de Morena, 2.75, es importante, pero están de acuerdo que en el desglose hay distintos. Ella ganó en todos los reactivos, sumó 10 puntos y por lo tanto es la candidata indiscutible en el Estado de México. Es una, bueno, pues creo que una decisión que no sorprende a nadie, ¿no? Delfina Gómez, como candidata en el Estado de México, yo me acuerdo muy bien, si bien no era como que muy carismática, porque la verdad es que no lo es, sí recibió mucho apoyo de el obradorismo, porque en el 2017 en aquel momento veían como, bueno, principal, primera aduana el Estado de México, y bueno, se jaló mucho obradorismo para apoyar a Delfina, y esto realmente la empujó mucho. Y según yo ganó, se le robaron la elección, en aquel momento Peña Nieto era presidente, Alfredo del Mazo su primo, pues era el candidato, y bueno, pues no permitieron que perdiera el grupo Atlacomulco, y la es que López Obrador no quiso hacer más, ¿no? En aquel momento el presidente era candidato opositor, y bueno, no prefirió armar una guerra por el Estado de México mientras estaba buscando la presidencia. Entonces, ahí sí lo vimos, ¿no? Que como que cambió, ¿no? Aún así, me acuerdo muy bien que López Obrador, sí, él, aunque no abrió un frente de guerra, sí empezó a decir cómo fue también el fraude electoral, también tuvo su propio análisis del PREP, cómo vieron algunas cosas muy extrañas, en fin, ¿no? Todo esto se dio muchísimo en esta elección. Y lo que sí vimos también ahí, me acuerdo muy bien, es la operación de los órganos electorales del Tribunal Electoral para tapar el fraude. Eso también fue muy claro y obvio. Desde, claro, los problemas del PREP y también cómo sesionaron en el Consejo Electoral, en el Tribunal Electoral estatal y a nivel nacional, y taparon todo este fraude a pesar de que evidencias habían y un montón. No. La verdad es que hoy ha cambiado mucho la historia. Uno, obviamente, López Obrador es el presidente, no es Peña Nieto, es lo más importante. La segunda, Morena arranca, como lo vemos en la encuesta, 2 o 3-1 en la encuesta en frente a PRIAN, sumando el PRI y el PAN. Morena, nada más Morena solo arranca 3-1
arrasa 3-1. Y Delfina es la mejor candidata, la verdad es que sí. Higinio Martínez y Horacio Duarte, pues son parte de lo mismo, el llamado Grupo Texcoco, ¿no? También donde Delfina fue alcaldesa de Texcoco. Entonces, al final, pues quedaron rezagados, pero es que la verdad es que Delfina tenía muchísima exposición mediática. Y la como secretaria de Educación, pues ha sido un poco gris, hay que reconocerlo. Tampoco hemos visto muchas cosas de ella, pero tampoco se ha metido en muchos problemas. No ha tenido problemas con el sindicato, con la CENTE ni con el CENTE, ¿no? La verdad es que, en general, creo que ha llevado en paz, ¿no? La Secretaría de Educación. Le tocó la pandemia, eso también hay que recordarlo. Delfina, como secretaria de Educación Pública, le tocó manejar la educación en tiempos de la pandemia. Muy difícil, ¿no? Donde, bueno, pues los maestros estaban y todos los alumnos pues completamente encerrados. Fue una circunstancia súper especial. Pero la verdad es que yo creo que es la mejor candidata y honestamente veo el 99% de probabilidad que vaya a ganar la elección. Claro, Alfredo del Mazo, Peña Nieto, Osorio Chong, Luis Videgaray, todos esos van a intentar robarse la elección. Ya vimos que pusieron a una personera pues, específica como nueva dirigente de presidenta del órgano electoral del Estado de México para ello. Pero honestamente no veo cómo rayos le van a hacer para vencer una ventaja de 30 puntos. Y ya Delfina Gómez como candidata pues ganó la vez pasada, ¿no? O sea, entonces es una muy buena elección. Honestamente la más lógica y al final la encuesta prevaleció. Ahora lo interesante de esto es que ahora que Delfina es candidata de Morena en el Estado de México, en Coahuila va a ser un varón. Ojo con el dato. Va a ser un varón, un hombre. No van a entrar mujeres, ahí va a ser un varón. Donde, por cierto, son puros hombres los que están disputando la candidatura en Coahuila. No veo ninguna mujer en Coahuila que esté buscando ser gobernadora o candidata de Morena en Coahuila. No la veo. Y bueno, la verdad es que Coahuila es más competido, no hay realmente un candidato que destaque. Estaría, por ejemplo, Armando Guadiana, que es senador. El problema es que está con Xóchitl Gálvez en una foto que generó muchos comentarios y polémicas, pero dicen que es el puntero. Después estaría el subsecretario de Seguridad Pública, el Mejía Bardeja, que siempre sale, hoy salió, en el tema de impunidad. Ese también, ese cuate me cae bien, pero ahí estaría. Y estaría otro cuate que dicen, que no me acuerdo cómo se llama, pero que estuvo con Calderón, etcétera, etcétera. La verdad es que en Coahuila todos son expriistas o expanistas. O sea, en Coahuila nunca ha sido un bastión de Morena, nunca. Así que evidentemente cualquier candidato que va a ser de Morena va a salir del PRI o del PAN. O sea, digo, nada más para ponernos en sintonía lo que va a pasar en Coahuila. Y claro, ahí es quitarle a los Riquelme y a los Moreira el bastión. Ahí yo veo que Humberto Moreira ya estaría de una otra manera, ¿no?, acercándose y aliándose con los de Morena para quitarle a su hermano con el que se peleó y al Miguel Riquelme finalmente el bastión. Bueno, vamos a ver cómo se da. Es una situación muy especial allá en Coahuila, en donde por ejemplo el gobernador Riquelme, ese sí no va a acabar como embajador, ¿eh? Ese Miguel Riquelme sí está muy enfrentado con el López Obradorismo y la 4T. Él no va a ir a nada. Él va a buscarla porque sé que si la pierde como cabeza de vaca va a ir a la cárcel. Entonces ahí sí vamos a ver seguramente mucho más, una elección mucho más cochina, y también la selección del candidato Morena va a ser mucho más fuerte y competida, ¿eh? Pero bueno, de todos modos vamos a ver cómo termina. De todos modos yo sí aplaudo la elección de Delfina Gómez, ¿no? Me cae muy bien, aunque no la conozco personalmente, porque repito, también tengo muy buenos recuerdos. Bueno, porque así como creció Delfina, así también creció el Chapucero. Y la verdad es que mi primer video, cuando realmente el Chapucero empezó a ser medio tomado en cuenta, fue precisamente el famoso video de las pruebas del fraude. También Mauricio, me acuerdo muy bien cómo estamos tan emocionados cuando descubrimos estas pruebas, las lanzamos en una transmisión en vivo especial en la noche. Por cierto, en aquel momento no había Vicente Serrano ni nada. Vicente transmitía nada más en las mañanas y no estaba todavía muy metido en la cuestión mexicana. Todavía seguía metido en la cuestión de Chicago y todo eso. Entonces no había nada más que el Chapucero. Y la verdad es que le atinamos muy bien ahí. Y sí nos fue muy bien. No me acuerdo cómo que ya unos superchats, estábamos felices. La verdad es que sí, muy bien. Y ahora, bueno, pues se repite esto y bueno, obviamente vamos a estar muy pendientes sobre eso. Bueno, vámonos a seguir con otro tema, hablando de
de lo de Delfina. A ver, sí, gracias. Vamos a hablar sobre otros temas. Fíjense que de temas ya que estamos en estos temas, vamos a hablar de Ebrard. Ay, no sé, creo que Ebrard ahí, yo sé que muchos le van a Ebrard, pero honestamente, caray, yo no sé por qué los candidatos, los políticos tienen un defecto, la gran mayoría de los políticos, y el defecto es el siguiente. Saben que las redes sociales son muy importantes, más en México, que han visto el brillante desempeño de López Obrador en las redes sociales, como a través de las benditas redes sociales ha logrado someter a los chayoteros, a la prensa tradicional, pero no saben cómo hacerle para tener influencia en las redes sociales, ¿no? Si saben que son importantes, pero no saben cómo hacerle, ¿no? O sea, porque los políticos, incluidos los de Morena, claro, están muy acostumbrados a la televisión, a la prensa, a la radio, ya saben cómo es eso, ¿no? Ahí sí, ahí lo tienen muy claro, han tenido años de experiencia en ese sentido, pero en las redes sociales no tienen idea. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, salvo López Obrador, que tenía y tiene todavía una habilidad innata de redes sociales, a pesar de que López Obrador es un político de 66 años, ¿no? O sea, le entiende muy bien a las redes sociales, sabe lo que es viral, por eso desde hace mucho tiempo ha tenido un muy exitoso canal de YouTube, pero en Twitter, en el Face, sabe cómo utilizarlas bien. Los otros políticos no tienen idea, entonces hacen lo siguiente, contratan despachos de expertos, ¿no? Entonces llegan muchos despachos de expertos que cobran una millonada y dicen, no, yo te voy a solucionar tu problema en las redes sociales y yo te los voy a solucionar. Yo te voy a crear cuentas, ¿no? Con muchos bots para que tengas resonancia y tengas un gran engagement, un reach importante para llegar a 1 millón de personas a través de hashtags y a través de posicionamientos mercadológicos y empiezan a decir muchos términos, ¿no? Para vencer el algoritmo y la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, con los motores de búsqueda y las pautas y así, ¿no? Empiezan al final a decir muchos términos técnicos que los políticos no entienden y dicen, oh, este cuate sí sabe. Y además es millennial y el TikTok, eso es lo que le busca, le encanta la chaviza. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Eso es lo que está vendiendo, eso lo voy a comprar. ¿Cuánto sale? No sé, 1 millón de pesos mensuales. Porque eso es más o menos lo que sale, ¿eh? Lo compro. Y entonces sucede que por estas cosas, por contratar a gente que se vende como muy chingonas y personas brutos, ignorantes y no entienden honestamente qué son las benditas redes sociales. Eso también hay que tener claro. Eso es un concepto muy definido. No estás hablando de las plataformas, ni de TikTok, no. Las benditas redes sociales son una comunidad, es eso, es una comunidad de, evidentemente, simpatizantes de la 4T, de López Obrador, que están mucho tiempo en las redes sociales, pero que tienen unas determinadas características, ¿no? De edad, determinadas características poblacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importantes. Hacen burradas como esta, como Ebrard. El día de ayer publica Ebrard el siguiente en su Face. Acá con el mejor amigo de Luis Miguel. Y dices, ¿qué? Próximamente no se pierdan la entrevista que me hizo mi amigo Jorge el Burro Van Rankin y aparece una foto con él. Entonces, todo esto está muy mal. De entrada, bueno, que le dé una entrevista a Marcelo Ebrard, el canciller, a un completo, absoluto idiota como el Burro Van Rankin, ¿no? Que por cierto, o sea, está todo crudo porque ni siquiera se peinó, no sé si se dan cuenta, pero bueno. Y después, ¿cómo lo flasean, no? Acá con el mejor amigo de Luis Miguel. ¿Qué? O sea, esas cosas que dices, ¿qué pasa? O sea, supuestamente Ebrard es una persona inteligente y no dudo que lo sea. Pero él quiere ser candidato de Morena a la presidencia. Morena. En donde, pues, la gran mayoría que van a votar por Marcelo Ebrard, hablando de él, más del 95%, en dado caso,
son gente afines a López Obrador y claro, son parte de la comunidad de las benditas redes sociales, ¿no? Tienen estas características principales. Y va con un cabrón, perdón, con un güey, que es lo más lejano en características de todo tipo a la comunidad pro AMLO, ¿no? Un güey televiso, que se hizo famoso no porque sea televiso, por cierto, se hizo famoso por ser amigo de Luis Miguel, amigo del hijo de expresidentes, ¿no? Borracho, alcohólico y bueno, que era finalmente el que era un, ¿cómo se dice? Nada más era el zángano. Por eso se hizo famoso. Yo no sé si realmente estudió algo. Honestamente yo creo que no. Seguramente acabó hasta la prepa, si es que la acabó. Y por esa razón es famoso, ¿eh? No tiene otra gracia el burro Van Ranking. No tiene ni siquiera, es periodista, cuando menos como Loretito que, bueno, él estudió en el ITAM, ok. Pero el burro Van Ranking no tiene ni eso. Y mientras esto sucede, Vicente Serrano ya tiene un buen rato que ha venido presionando, porque está presionando y apretando a las aspirantes presidenciales para entrevistas, ¿no? Y está bien. La verdad es que Vicente Serrano, él decidió ahorita apretarlos y la verdad es que ha tenido éxito. Claudia Sheinbaum ya le dio entrevista, Ricardo Monreal ya le dio una entrevista, Adán Augusto, bueno, él no lo tuvo que apretar, él sí rápidamente se dio, ya le dio entrevista. Pero con Ebrard, ya él dice, comenta, yo tengo 4 años pidiendo una entrevista con el canciller y no me la han dado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se revela claro algo, que Marcelo Ebrard, repito, no entiende realmente lo que son las redes sociales obradorizadas, por así decirlo. Y hace ese tipo de cosas y únicamente genera que la gente se enoje. Y no, bueno, la gente de las benditas redes sociales. Y vamos a ver. Que obviamente aquí hubieron comentarios. A ver, pon otra vez. Vamos a ver los comentarios, algunos comentarios, ¿no? Nada más. Por ejemplo, y no te invitaron al Baby O en los 80, tú metido en el Colmex y a 2 cuadras ellos echando relajo. También el mejor amigo de los hijos de Miguel de la Madrid, con los que se ponían fuertes borracheras con dinero del pueblo. Con todo respeto, Ebrard, me respaldo en la seguridad popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Ibas muy bien. Le pedí al señor canciller que les dé entrevistas a los youtubers, no a las televisoras chayoteras que mienten al pueblo. Ya muchos no vemos televisión. Le recuerdo a Ebrard que el voto duro de este gobierno no simpatiza ni perdemos el tiempo con programas basura conducidos por ese tipo de personajillos. Tache canciller, no le ha dado una entrevista a Vicente Serrano y ese tipo sí. Este individuo que fue parte de la burla y robo al pueblo de México. ¡Qué decepción! ¿No? Pues dudo mucho que ese alcohólico amigo de juniors, nietos de expresidentes acostumbrados al antiguo régimen tenga mucha objetividad o criterio. Y así, ¿no? Así, de estos comentarios, hay como 1000 comentarios ya, 1400 comentarios. El 95% son negativos. Y eso que no salió a la entrevista, ¿eh? La entrevista, sin lugar a dudas, va a ser, pues, muy, muy atacada, muy criticada, porque honestamente, ¿qué puede preguntar el burro Van Ranking sobre Marcelo Ebrard? Y aquí vemos que al final, la idiota, el que tuvo la idea, oye, no, es que sí, vamos con el burro Van Ranking. Es que él es televiso, él tiene mucha... se lo tienen que despedir. O sea, honestamente. Miren, Sheinbaum también tenía ese tipo, igual, es lo mismo, con Claudia Sheinbaum. Saben que son importantes, pero no entienden realmente cómo funcionan las redes sociales. Y tampoco entienden que hay una comunidad que le podemos decir las benditas redes sociales. Son millones de personas, por cierto. Y Claudia Sheinbaum se equivoca, por ejemplo, le da una entrevista a Alberto Peláez, igual, y batea también a todos los youtubers, pero cuando Vicente Serrano la aprieta, también la aprieta Juncal, también la aprieto yo, ella, entre todo, debe reconocerse que rápido reacciona y le da entrevistas a Vicente y a Juncal Serrano, a Juncal Solano. Yo no la he buscado, pues estaba de vacaciones, de COVID, pues no tenía caso. Pero no que me la vaya a dar, honestamente, bueno, eso es lo que creo. Ya vamos a ver, ya les voy a comentar cómo me va. Por ejemplo, con Ebrard, que no sé si se acuerdan que a mí me había contestado el WhatsApp en un primer momento, ya ahorita que me recuperé, le eché un mensaje, oiga, señor canciller, y me contestó nadie, o me contestó un bot.
¿no? Entonces me di cuenta que pues igual yo soy igual que un bot, ¿no? O sea, soy tan importante como para que conteste un bot del chat del Marcelo Ebrard. Entonces estas cosas que de una u otra manera no son fatales, que queden claro, no son errores que van a descarrilar la candidatura, pero que sí van sumando, pequeños errores van sumando y van haciendo cada vez un error más grande y potencialmente fatal. Y ojo con el dato, Ebrard siempre, en las encuestas que yo hacía en el Chapucero, que he hecho varios sondeos, en el Chapucero siempre salía en primer lugar, siempre, hasta hace unos días. ¿Quién te gustaría como candidato de Morena PT a la presidencia? El primer lugar, Adán Augusto, ojo con el dato. Segundo lugar, Ebrard con 31 puntos. Y tercero, Sheinbaum con 19 puntos. Por primera vez, Adán Augusto sale en primer lugar en un sondeo que yo hago en mi canal. Digo, nada más para que quede claro, hay obviamente un sesgo. Es evidente, no es una encuesta representativa, ni no es eso. Es un sondeo que hago en mi canal, en donde, sin embargo, en todos estos sondeos, Ebrard siempre estaba en la cabeza. Siempre. Y ahora, por primera vez, cae. Y en gran medida tiene que ver con esto de las entrevistas, ¿no? Eso lo tengo claro. En gran medida tiene que ver con que Adán, pues ha dado las entrevistas a los youtubers. Tampoco Adán es un experto en redes sociales, O sea, pero a diferencia de Ebrard y de Sheinbaum, Adán sí está copiando la estrategia de López Obrador. ¿Y cuál es? Que él está siendo su propio experto, vamos a llamarle así. No ha contratado despachos de millennials y acá, no. Entonces, él considera que es importante, por ejemplo, darme a mí una entrevista. Y entonces, da su WhatsApp, me habla a mí, llego a un acuerdo con él en la entrevista y viene aquí. Hace lo mismo con Vicente Serrano. Le mando un WhatsApp, Vicente Serrano seguramente, y Vicente le dice, me habla Adán, y yo llego a un acuerdo, y ese día se hace la entrevista. Y eso es completamente distinto, Entonces, aunque no es un experto, Adán sí está tomando las cosas, él tiene una sensibilidad también especial, porque ignora el Twitter, por ejemplo. Adán no se mete mucho al Twitter, ignora el TikTok, pero sí le da mucha importancia a los youtubers. Ojo, eso es muy importante. Mientras Sheinbaum y Ebrard nos desprecian, porque pues la verdad es que sí, todo lo que hay que hacer, ¿no? Hay que estar saltando aquí. Con Adán ha sido muy distinto. Y esto se empieza a reflejar en estas cosas. Entonces, la verdad es que sí, de todos modos, es Ebrard. Deberían, repito, correr a todos esos expertos, despachos que con una millonada, porque únicamente generan problemas. Entre todo, Noroña también es un caso muy exitoso de alguien que él mismo mantiene sus redes sociales, ¿no? Noroña creo que es el caso más cuajado. Él todos los días hace una transmisión en vivo directamente con sus seguidores y es un youtuber. Digo, Noroña, ustedes saben que tampoco me la llevo muy bien con él, pero reconozco que él sí se ha preocupado desde hace un buen rato de tener su propio canal, sus propios seguidores, su propia comunidad. Y es muy importante. O sea, la verdad es que es en ese sentido el mejor que se ha desempeñado en las redes sociales, en particular en el YouTube. Y se muestra, se nota mucho. En cambio los otros, y yo sé que Noroña no tiene un asesor de despacho de imagen de redes, claro que no. Él mismo lo hace, él tiene aciertos, se equivoca, en fin, es parte de la comunidad también. Y eso es importante, no lo crean, pero es súper importante, ¿no? También en ese sentido, ser parte de esto, que son las benditas redes. También Noroña es parte de las benditas redes. Entiende bien lo que significan las benditas redes. Y bueno, toma decisiones, y ya serán sus propias decisiones, pero lo entiende muy bien, ¿no? O sea, ahí sí debe reconocerse.